¿quién va a predicar hoy en su iglesia? Muchas veces cuando vamos rumbo a nuestras congregaciones solemos hacernos esta pregunta. Y esto porque a veces nos sentimos más identificados con la enseñanza expuesta por algún predicador específico. Puede ser porque el estilo de comunicación de la persona se parece más a la forma en que nos manejamos nosotros. Puede ser su forma de explicar. Probablemente sea porque su forma de enseñar se alinea con nuestra forma de aprender. También podría tener mucho que ver el nivel emocional. Quizás muy apasionado o más tranquilo y reflexivo del orador. Hay varias razones por las que nos interesamos en saber quién nos predicará. Pero en realidad, que nos predique el Espíritu Santo es lo que debería importarnos. Una iglesia donde el Espíritu Santo opera de una manera sobrenatural, divina, reveladora a través de su obra invisible, pero con efectos muy visibles, produce en los creyentes los efectos manifiestos experimentales de la obra del Espíritu Santo gobernando la iglesia del Señor. Y lo sabemos no por sensaciones extrañas, sino porque sabemos que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Si el mismo Espíritu que predica en su iglesia vive en su interior, estamos alineados con el cielo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es mencionado en la Biblia 378 veces en el Antiguo Testamento y 379 veces en el Nuevo Testamento. Bíblicamente hablando, no hay dudas de que el Espíritu de Dios aparece con frecuencia a lo largo de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra espíritu, que viene del arameo ruach, encuentra su punto crucial para la iglesia contemporánea en las promesas que hace nuestro Señor Jesucristo aquel día, mientras estaba en el aposento alto con los discípulos. Promesas que comienzan en el capítulo 14 del libro de Juan y llegan hasta el capítulo 16 para concluir en oración en el capítulo 17, donde nuestro Señor Jesucristo pone todos los recursos del cielo a disposición de todo aquel que crea en esta palabra. Dice así Juan 14, versículos del 14 al 21. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Él promete que aquí y ahora, a lo largo de nuestras vidas y por toda la eternidad, disfrutaremos de la presencia del Padre gracias a la intersección del Hijo y siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Y fíjese, dice el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo esto trae el resultado más grande para nosotros, que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que ya nos ha dicho a través de la verdad de su palabra. La revelación divina, el evangelio de las buenas nuevas, la verdad acerca de la creación, del cielo y el infierno, de la vida y de la muerte, del bien y del mal, está revelada en las Escrituras. Y ha sido revelada para que en un mundo tan oscuro, su verdad nos ilumine. En un mundo gobernado por la mentira, en medio de la oscuridad, de las tinieblas del corazón engañado de personas no regeneradas, Dios deposita la verdad. El ministerio del Espíritu Santo es enseñarle la verdad, y todas las cosas que Él enseña a usted son todas las cosas que Él ha revelado en las Escrituras.
Él es el intérprete de las Escrituras. El Espíritu Santo está obrando poderosamente en la iglesia de hoy en la actualidad. El papel del Espíritu Santo es darnos el poder para predicar, para enseñar, escribir, hablar, para testificar, para pensar, para servir y vivir de acuerdo al testimonio de nuestras vidas. Él nos guía a través de la verdad de Dios y nos dirige siempre hacia la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero lo hace a través de la palabra de Dios, nunca separada de ella. Describir el ministerio del Espíritu Santo utilizando frases como Dios me habló, el Señor me dio esta profecía para ti, es un gran error que solo confunde el tema de la dirección del Espíritu en la vida de los creyentes. Hay tantos abusos al día de hoy que se cometen en su nombre sin el menor temor. El movimiento carismático, que está extendido e infiltrado en muchas iglesias, está manipulando, cautivando a la multitud que clama por ver cosas extraordinarias, llamando llenura a situaciones descontroladas, mencionando con frecuencia al Espíritu Santo para sustentar las emociones que pretenden vendernos con el tan famoso yo lo decreto, dejando afuera de la iglesia al Espíritu Santo para alterar la fe de los inconstantes, a quienes las Escrituras les dice, tal como a los Gálatas, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Todas las afirmaciones que transmitan alguna revelación adicional a la que ha sido dada por Dios son afirmaciones falsas que deben ser rechazadas. Ser lleno, controlado, ser dominado por el Espíritu Santo es lo mismo que dejar que la palabra de Dios lo domine a usted. Si usted quiere andar en el Espíritu, entonces debe andar según las Escrituras, según lo que la palabra de Dios enseña. Debemos regresar al entendimiento verdadero y bíblico del Espíritu Santo y de su ministerio, porque éste produce en nosotros arrepentimiento, produce rechazo al pecado, anhelo por la obediencia, produce entendimiento y deleite en las Sagradas Escrituras, produce gozo en las pruebas y en las tribulaciones e inclinación a congregarnos, a orar, produce un corazón agradecido que derrocha alabanzas al Señor, produce amor y un deseo de servirle y ponerlo como nuestra prioridad. ¿Sabe? Todo aquel que ama al Señor lo pone siempre como prioridad en su vida. El Espíritu Santo es quien gobierna, guía y santifica a la iglesia, asegurando que siga siendo fiel al Evangelio y viva como cuerpo de Cristo. El Señor equipa a su iglesia, la edifica, fortalece con el poder del Espíritu Santo. La gran confesión de la iglesia declara unánime, en un mismo sentir, que hay un solo Dios y que nadie puede acercarse a Él si no es por medio del Hijo con la ayuda del Espíritu Santo, quien no es una fuerza pasiva, sino una persona divina activa en cada dimensión de la vida eclesial, cuyas manifestaciones son siempre de poder y de orden. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. El Espíritu Santo es el gran don de Dios para su Iglesia. En él encontramos ese consolador o paracletos que es llamado al lado de cada uno en ayuda, sugiriendo a esa persona que tiene la capacidad y que puede el poder para adaptarse y prestarnos la ayuda que necesitamos en cada momento. Este término paracletos se usaba en la antigüedad para referirse a las cortes de justicia, para referirse allí al asistente legal, a algún defensor, a un abogado. Generalmente era aquel que abogaba por la causa de otro, en forma de intercesor. Este es un papel que también se le aplica al Señor Jesucristo, allí en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, cuando se presenta como nuestro abogado. Por eso, cuando el Señor Jesucristo nos va a presentar al Espíritu Santo que ha de venir, nos habla de Él como otro consolador. El término otro nos habla de otro en la misma clase, en la misma naturaleza, no alguien diferente, sino alguien que iba a continuar con su labor. Y así lo presenta en Juan capítulo 14, versículos 26 y 16, Juan capítulo 15, versículo 26, Juan capítulo 16, versículo 7. Este término está vinculado con la labor del Mesías.
y con el nombre del Mesías. Por tanto, el Espíritu Santo vamos a ver una continuación de la labor del Señor Jesucristo en medio de su pueblo. Es el Espíritu Santo el que nos guía a la verdad, ayudándonos a entender toda la revelación dada por el Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, versículos 13 y 26. Es el que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículos 8 al 11. Es la fuente de unidad en la Iglesia. Es la garantía de paz en cada uno de nosotros. Es la fortaleza en medio de la adversidad y también la fortaleza para servir. Pero ante todo es el Espíritu Santo, es donde el pueblo de Dios encuentra poder y recursos para servir como miembros de la Iglesia. El apóstol Pablo escribía a la Iglesia en Corinto, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, diciendo que por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un cuerpo. Nos habla de una realidad. El pueblo de Dios es único, es un solo cuerpo en el que el creyente es incluido por la acción de un solo Espíritu. Los vínculos de la unidad del cuerpo de Cristo están ligados por el ministerio del Espíritu Santo, que nos une a todos los diferentes miembros con múltiples diferencias, ya sean raciales, ideológicas, culturales, en un único edificio para la gloria de Dios. En un sentido metafórico podríamos ver al Espíritu Santo como ese cemento que fusiona todos los elementos que forman el templo de Dios. Esta presencia de poder en la Iglesia que va a cohesionar todas las cosas la vamos a ver incipiente en aquel gran día de Pentecostés. Allí, con la violencia de un viento fuerte, dice Hechos capítulo 2, versículo 2, un estruendo que simbolizaba la poderosa y majestuosa acción del Espíritu. A partir de ahí que se llama la atención de todos los allí reunidos, las lenguas de fuego, esas llamaradas de fuego depositadas sobre cada uno de los discípulos, Hechos capítulo 2, versículo 3, y la historia en aquel momento comienza a revertirse. Si como consecuencia del pecado y los juicios de Dios sobre la tierra, la humanidad llegó hasta Babel, cayendo en la confusión, en el no entenderse, ahora en Pentecostés, por la acción del Espíritu, la humanidad vuelve a reencontrarse y entenderse en el Evangelio de Cristo. De una forma maravillosa, aquella comunidad germinal que se encontraba en el aposento alto, allí congregada, carente de fuerza y de propósito, la acción del Espíritu produce que tome conciencia de sí misma, conciencia de su ministerio, y que surja una comunidad investida de poder para cumplir con la misión de Dios en medio de este mundo. Desde aquel momento, el Espíritu continúa vivificando a la Iglesia. El Espíritu continúa incorporando a cada nuevo creyente a este edificio. Continúa trayendo libertad de las cadenas de este mundo para revelar la vida divina. Continúa trayendo nuevos ideales, capacitando a la Iglesia para vivir el reino de Dios en medio de su comunidad. La presencia del Espíritu afecta a toda la vida de la Iglesia. Es el alma vivificante de la misma. Es el Espíritu que gobierna la Iglesia. No es el Espíritu de la Iglesia. Es el Espíritu de Cristo que obra como, cuando y donde quiere. La Iglesia no posee al Espíritu, sino que el Espíritu es quien posee a la Iglesia. Y a veces este orden es importante entenderlo, porque es el mover del Espíritu el que manifiesta el mover de la Iglesia de Dios. Pero nunca es la Iglesia la que toma el control para dirigir el proceder del Espíritu de Dios, para definir cuándo y dónde tiene que manifestarse en la historia. Es el Espíritu el que dirige a la Iglesia. Esta realidad la vemos de forma muy nítida en el desarrollo del libro de los Hechos. Allí en el inicio de la historia de la Iglesia vemos como figuras tan relevantes como fueron Pedro o Pablo para la extensión del Evangelio en el mundo gentil y en el mundo judío, es el Espíritu Santo quien toma el control de ellos para esta extensión del Evangelio. Nos encontramos en el libro de Hechos como fue el Espíritu quien tomó a Felipe y le llevó al desierto para encontrarse con el eunuco etíope. Nos encontramos con el Espíritu que fue el que habló a Pedro para que llegase a la casa de Cornelio. Nos encontramos que fue el Espíritu quien apartó en la iglesia de Antioquía a Pablo y Bernabé para llevar el Evangelio por todo el mundo conocido. El Espíritu es el agente indispensable para el mover y la dirección de la iglesia en la extensión del Evangelio a lo largo de toda la historia. Es el Espíritu quien dirige a la iglesia. Es el Espíritu que habita en la iglesia.
A pesar de todas las imperfecciones que hay en la misma, el Espíritu habita para ir edificando para el servicio mutuo de los creyentes. Efesios capítulo 4, versículo 16. Es el que da cualidad espiritual al ministerio que desarrolla la Iglesia y que permite que este ministerio sea revestido de poder y autoridad. Es el Espíritu el que mueve la adoración en la Iglesia. La adoración solo puede ser elevada en espíritu y verdad. Y es en ella donde el Espíritu va a manifestar su presencia, porque la adoración a Dios no estamos hablando de canciones o palabras, sino de un estilo de vida dedicado para glorificar a Dios en todo. El Espíritu nos prepara para que todo lo que hagamos, vivamos, pensamos y digamos sea para la gloria de Dios. Pablo se presenta delante de los filipenses como aquellos que adoramos a Dios por medio de su Espíritu. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Lo leo de la versión de la palabra que se ajusta más en este sentido al original. En contra de una mera observancia de liturgias o ritos de la Iglesia, es el Espíritu el que nos mueve al servicio de Dios. No son los ritos, no son las liturgias, sino es el mover del Espíritu. Es el mismo Espíritu el que nos limpia de las obras muertas para que podamos servir y adorar a Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 14. De tal forma que nos abre la puerta de acceso al Padre. Efesios capítulo 2, versículo 18. Nos ayuda en nuestras oraciones, nos enseña a hablar con Dios e incluso presenta nuestras oraciones de forma correcta delante de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, Efesios capítulo 6, versículo 18. Es el Espíritu el que da unidad a la Iglesia en un mismo sentir. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso podemos decir que en el Nuevo Testamento no se va a concebir algo así como un cristianismo solitario separado del cuerpo de Cristo. El Espíritu nos integra dentro de esta comunidad o familia y unidos por este Espíritu formamos un único cuerpo. A la luz de esta realidad, podemos afirmar que es sumamente grave cuando la murmuración se levanta contra el hermano o cuando se pretende destruir la unidad del cuerpo por cualquier causa que sea. Porque se está yendo en contra del mover del Espíritu, que es siempre la unidad. No en nuestras ideas, no en nuestras formas, no en nuestras tradiciones, sino en su proceder y en su voluntad. Es por ello que desde el inicio de la historia de la Iglesia, el Espíritu es el agente de la comunión cristiana. El vivir la plenitud de su presencia en todo momento. Ahí se encuentra el mismo sentir. En el Espíritu encontramos un punto de reconciliación. Encontramos la capacidad de soportar. Porque el fruto del Espíritu es este mismo. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Un espíritu de amar, de cuidar de todo el cuerpo, de trabajar en la edificación y en la unidad. Quizás el aspecto más visible de la acción del Espíritu en la Iglesia son los dones espirituales. Dedicaremos el próximo programa para hablar un poco más específicamente de ellos. Como hemos dicho ya, el Espíritu es el supremo don que Dios da para su pueblo. Y cuando Dios ama, entrega. El amor de Dios hacia la humanidad se manifiesta en que entregó a su Hijo para rescatarnos del pecado. El amor de Dios para con su Iglesia se manifiesta en que entrega a su Espíritu para que nos acompañe, capacite y equipe para la vida en comunidad. Dios manifiesta siempre su amor en la entrega. Y con el Espíritu está entregando y distribuyendo nuevos dones en medio de su pueblo. Dones que son dados a personas dentro de un contexto de comunidad, pero dados para el servicio, edificación y desarrollo de la Iglesia. Por eso, dones no se pueden vivir al margen de la comunidad. Son para el servicio y el crecimiento. Alguien ha dicho que por la obra de Cristo, los seres humanos somos llamados a formar parte de un nuevo pueblo. Y por la obra del Espíritu, estos seres humanos rescatados del pecado, somos capacitados para ser siervos de la Iglesia. Cristo aporta ministros a la Iglesia y el Espíritu Santo equipa a estos ministros con los dones oportunos.
Recibir un don, como meditaremos en próximos programas, no habla de una espiritualidad elevada de un individuo o de las capacidades de una determinada comunidad. Cuando vemos el testimonio de la iglesia en Corinto, y tal como se nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 7, era una iglesia que no le faltaba nada en ningún don. Sin embargo, a pesar de que tenían tantos dones espirituales, los conflictos, la inmoralidad y las crisis eran muy evidentes en aquella iglesia. Los dones no tienen que ver para nada con la dignidad o exaltación personal de ninguna persona, sino que tienen que ver con el servicio, con el crecimiento, con la edificación. Son bendiciones que Dios da para que su cuerpo crezca, para que su cuerpo pueda ser restaurado en muchos momentos. Por ello, cuando hablamos del ejercicio de los dones, no hay lugar para celos, no hay lugar para envidias y tampoco para jactancia, porque es la gracia de Dios obrando por el poder del Espíritu a través de instrumentos inútiles que somos nosotros. En todo momento toda la gloria tiene que ser para Dios, porque Él es el que los da y el que los usa en medio de su pueblo. Es en este proceder del Espíritu que no podemos confundir entre dones y fruto del Espíritu. Son dos términos distintos. Por medio de su fruto, el Espíritu modifica la personalidad interna de cada cristiano. Produce en cada uno de nosotros una transformación personal que tiene que evidenciarse en la conducta cotidiana. Por medio de los dones, el Espíritu equipa a cada cristiano para servir en medio de la iglesia. Y ahí cada uno de nosotros pues vamos a tener diferentes dones conforme a la sabiduría y soberanía que el Espíritu reparte en cada uno de nosotros, y lo reparte como Él quiere. No nos pararemos mucho más aquí. Como hemos dicho, lo consideraremos en el próximo estudio. Pero antes de concluir, podemos y debemos hacer un pequeño énfasis en la autoridad del Espíritu guiándonos en la comprensión y recuerdo de toda la palabra de Dios. Este es un don importante y un ministerio importante del Espíritu en medio de su iglesia, porque fue el propio Espíritu el agente de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Nos dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, de tal forma que el propio Espíritu es la mejor ayuda para la interpretación de las mismas. El Señor Jesucristo presentaba al Espíritu como aquel que nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él había dicho, Juan 14, 26. Y es deber y responsabilidad de cada creyente no dejarnos llevar, sino inquirir, investigar y esforzarnos por conocer las Escrituras. Y será el Espíritu el que nos ayude a entender y a extraer el mensaje de verdad para cada una de nuestras vidas. Cuando hablamos del ministerio profético, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hablamos de personas que no vivían una especie de experiencias místicas ociosas, sino que hablaban de personas que estaban en la búsqueda. El apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, nos dice que aquellos profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Por eso, cuando hablamos de la acción del Espíritu para guiarnos a toda la verdad, vamos a ver que el Espíritu habla a aquellos que le buscan y guía a aquellos que están persiguiendo una orientación espiritual. Y nos guía cuando estamos indagando en la palabra de Dios en busca sincera de la verdad. Y ahí el Espíritu nos dará a conocer y nos revelará aquello que necesitamos para cada momento de nuestras vidas. Por ello, es Juan quien afirma que el creyente no tiene una necesidad mayor de enseñanza que la acción del Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros. 1 Juan capítulo 2, versículos 20 y 27. Tenemos la unción del Santo y Él es el que nos va a ayudar. No hay nada como una especie de élites que tienen la jerarquía y autoridad para interpretar la Escritura. No hay jerarquías. En el pueblo de Dios, cada creyente tenemos la acción y el ministerio del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. El Espíritu habla, el Espíritu guía a cada creyente. Ahora, puntualicemos, a cada creyente que con solicitud busca su guía por medio de la palabra de Dios. No estemos buscando en las nubes.
No estemos buscando en sueños, no estemos buscando en el aire. La palabra de Dios es la norma por medio de la cual el Espíritu va a hablar a cada una de nuestras vidas. Sin embargo, esto no es un óbice para desechar otro ministerio, que es el ministerio de enseñanza en la Iglesia. Varios de los dones espirituales tienen que ver con el ministerio de enseñanza espiritual, en donde Dios concede por su Espíritu capacidades en miembros de la Iglesia para la edificación de su Iglesia. Pero lo que hace el Espíritu es capacitarnos a cada uno de nosotros, por medio del esfuerzo y la meditación personal, para discernir las cosas espirituales de las que no lo son, discernir la verdad del error. Por eso, a pesar de que el Señor provee dones, cada uno de nosotros somos responsables de lo que estamos recibiendo, porque tenemos la unción del Santo que nos ayuda a discernir toda la verdad. El Espíritu pone en la Iglesia pastores y maestros, quienes no son llamados para enseñorearse de la Iglesia dictaminando lo que ésta ha de creer, sino que deben alimentar a la Iglesia con la buena palabra de Dios, aplicándola a las realidades de cada generación, pero siempre con la consciencia de que asumen la responsabilidad de ser fieles a la palabra. No existe en la Iglesia algo así como infalibilidad. La Iglesia no es infalible. Los maestros en la Iglesia no son infalibles. Los pastores no son infalibles. El clero no es infalible en la Iglesia. Infalible es la palabra de Dios divinamente inspirada por Dios. Y todo ministro que usa la palabra de Dios tiene llamado para usarla bien, siendo fiel a Dios en su llamado. La autoridad del Espíritu, como otro de estos brazos de la autoridad en la Iglesia, se efectúa en sujeción a la cabeza que es Cristo y dentro de los parámetros revelados por la palabra de Dios. Este conjunto es el que debe dirigir a la Iglesia para llegar a ser ese edificio que se levanta como morada de Dios y para la gloria de Dios en medio de esta generación. Permitamos que el Espíritu guíe nuestros pensamientos para obedecer a la verdad de Dios. Que Dios te bendiga en este tiempo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como
aceite derramado, úngeme, y como fuente de agua viva, saciar mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme, y como fuente de agua viva, ven y sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y Cuántos dones Dios nos ha dado. En su amor nos capacita con todo lo necesario para la vida. Nos capacita con su palabra, con la presencia de su Hijo, con la provisión de su Espíritu. Y qué bueno es cuando podemos aceptar todos los regalos de Dios para nuestra vida, sin despreciarlos. Vamos a pedirle en este día a Dios que nos ayude a permitir que su Espíritu llene cada una de nuestras vidas, que tome el control de cada una de nuestras vidas, y que así podamos ser instrumentos que colaboremos para la edificación del cuerpo, para la gloria de Dios en medio de esta generación. Vamos a orar. Gracias, Padre, por toda tu provisión. Gracias porque nos has dado tu palabra, nos has dado a tu propio Hijo, nos has dado el otro Consolador, para que esté con nosotros, para que nos fortalezca, nos ayude, nos equipe, para que nos ayude a entender toda la verdad, para que nos fortalezca en el camino que tenemos por delante. Padre Celestial, que en verdad nos llenes de esa pasión de ser sensibles a tu guía en cada una de nuestras vidas. Que nos des esa disciplina por ser investigadores de tu palabra, y que nos des esa pasión por obedecer, por dejar que seas tú el que sople y que nos mueva, como viste a Felipe, como viste a Pedro, como viste a Pablo, como viste a tus siervos a lo largo de la historia. Que nos permitas dejarnos en tus manos para que tú nos lleves, para cumplir tu propósito en medio de esta tierra, y que en verdad sea tu verdad la que fluya en medio de esta generación, para tu gloria y para la salvación de muchas almas. Pedimos tu ayuda, pedimos tu guía, pedimos tu dirección, y lo hacemos descansando en el poder de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.